Pulso económico que, como cada día, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy en positivo, 0,46% de avance, 7.998,9. El índice general, así ha terminado. Tres valores que avanzan, el que más. Grifols, Laboratorios Grifols, 5,90 arriba. Endesa, que hoy ha presentado resultados, 4,70 arriba. Y Solaria, 3,88 arriba. Por contra, en la lista de los que hoy han tenido peor evolución, significativamente están los dos bancos que tienen más negocio en el mercado nacional. Bankinter, que es la que más pierde hoy, 1,70. CaixaBank, pues un poquito menos, 1,68. En tercer lugar, Repsol, 1,43 abajo. Y ahora les voy a avanzar algunos de los temas que supongo que más les van a interesar de lo que vamos a tratar aquí en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape nada. Bueno, y en ese análisis económico que hacemos cada día, me gustará conocer qué opinan nuestros expertos sobre lo que empieza a admitir Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Admite que la entidad subestimó las dinámicas de inflación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que pensaron que no serían tan importantes. Hizo un poco lo que Nadia Calviño hacía, pero a nivel continental, a nivel europeo. Y en segundo lugar, también me interesa mucho conocer qué está pasando en empresas de consumo básico. Por ejemplo, Inditex o la sueca H&M o Nike. Se les están disparando los stocks, un 41%, lo cual, pues en pleno frenazo del consumo, quiere decir lo que quiere decir, que estas empresas no están vendiendo lo que esperaban estar vendiendo a estas alturas de curso. En fin, les presento ya a nuestros invitados, aunque les conocen sobradamente, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Pues encantado de estar una tarde más aquí, coincidir con don Daniel, que hacía tiempo que no lo hacía, y felicitarnos todos los madrileños. Don Daniel Rodríguez Ascensión, economista, consultor de empresas, ¿cómo estamos? Un placer, encantado de estar también al lado de un ilustre como Juan Iranzo. Felicitarnos porque mañana es el día de la Almudena y algunos madrileños están de suerte y no trabajan, otros sí. Ahí lo dejo. Bueno, empezamos por la sesión de bolsa hoy. El IBEX está un poco pendiente de qué pasa en estas elecciones legislativas donde los americanos renuevan pues, el Congreso y buena parte del Senado, y la verdad es que el intento de quedarse por encima de los 8.000 se ha vuelto a atragantar, aunque nos hemos quedado muy cerquita, 7.998,9, que es casi 8.000, pero no es 8.000. Bueno, yo creo que el IBEX se está beneficiando de dos factores. El primero, muy importante, prácticamente todas las compañías están mejorando resultados con respecto a sus previsiones, a las previsiones de los analistas. Eso ocurre en prácticamente todo el mundo, pero en España está siendo un factor adicional dada la debilidad macro. Segundo elemento importante, mientras que en Estados Unidos efectivamente la Reserva Federal la semana pasada subió tipos, hizo otro 0,75, al Banco Central Europeo todavía nos deja un poquito de respiro, ¿no? Entonces, digamos que todos esos fondos que están saliendo, sobre todo la renta variable de Estados Unidos, van por una parte a la renta fija, por supuesto, por eso está desplomando, pero bueno, pues están buscando refugio en otros sitios en Europa y el IBEX en ese sentido es un índice ópticamente barato. ¿Por qué digo ópticamente barato? Porque es verdad que las empresas por fundamentales son débiles, pero el castigo que hemos tenido en los últimos meses y diría que años, pues las hace que aparentemente sean baratas. Yo creo que se está beneficiando de eso. Y un apunte muy importante que lo has dicho muy bien, dos de los tres valores más bajos es la banca muy expuesta a España. Eso implica el enorme riesgo que hay a nivel país, es muy importante. Profesor Iranzo. Yo creo que en primer lugar sí que hay que poner de manifiesto, como muy bien ha dicho don Daniel, que el IBEX está muy barato. Es que llegó a estar en PERS por encima de 20 y ahora ha estado en 9. Ahora está subiendo un poquito. ¿Y eso qué es el PER? Pues es la relación entre los beneficios que están mejorando y el precio de la acción, los años que tardas en recuperar esa inversión. Y por tanto está vinculado a la rentabilidad que obtienes. En definitiva, es barato.
Hay empresas que tienen futuro, evidentemente, independientemente de una situación muy coyuntural. Y luego, por otro lado, está saliendo dinero de Estados Unidos, porque se está viendo en el caso del dólar, que se está debilitando y que están yendo a otros mercados. Si bien es verdad que su deuda en este momento es atractiva desde el punto de vista de la inversión. Pero además hay que tener en cuenta una cosa. Hoy es el midterm. Y yo creo que va a ser muy importante para la bolsa norteamericana y, por tanto, para las bolsas europeas, porque como todo hace indicar, pueden triunfar los republicanos y hacerse con las dos cámaras y, por tanto, frenar algunas políticas del señor Biden de impuestos contra el fracking, etcétera, etcétera. Ahí quería yo llegar. Imaginemos que lo que dicen las encuestas va a ser así, que hay un avance de los republicanos, que los demócratas pierden el control del Congreso, como decía usted. ¿Eso qué efectos económicos vamos a presenciar? ¿Qué va a hacer la bolsa? El dólar... Esto le alcanza muy lejos de máximos. ¿Qué cabe esperar de ese anunciado triunfo republicano? Hombre, evidentemente, en general, las políticas económicas republicanas son mucho más pro empresa y, por tanto, eso tiene un efecto positivo, o debería tener un efecto positivo sobre las cotizaciones de las empresas norteamericanas, porque hay que tener en cuenta que el señor Biden lo que ha hecho es subir los impuestos. También a los ciudadanos, pero también a las empresas. Lo que ha hecho es, hasta la crisis de Ucrania, hasta la guerra de Ucrania, poner grandes inconvenientes al fracking, incrementar los costes medioambientales, etcétera. Y ahora esta situación se puede moderar significativamente. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista económico, las empresas y los ciudadanos apuestan por los republicanos. Sí, un apunte adicional. El hecho de que este escenario cristalice también puede tener un efecto sobre la renta fija estadounidense. ¿Por qué? Porque Biden, como sabéis, es muy amigo de los grandes planes de infraestructuras y de inversiones, etcétera, etcétera. El déficit de Estados Unidos está disparado, y eso, además de ser una fuerza inflacionista, digamos que resta atractivo al bono norteamericano. De ahí que el dólar, durante estos últimos meses, se haya disparado frente a prácticamente cualquier moneda, con lo cual, hoy decía muy bien Juan, se empieza a debilitarse un poquito, lo que significa que la deuda fija norteamericana, los bonos de renta fija, son un poquito más atractivos, precisamente descontando esto que estamos hablando, y bueno, es algo positivo que Estados Unidos entre en la racionalidad económica, porque está en una deriva ciertamente preocupante. Eso es. Vamos entonces con lo dicho por Luis de Guindos. Ha armado cierto alboroto que al admitir pues, que el Banco Central Europeo había subestimado la dinámica de la inflación, cosa que aquí, si nos hubiera visto, no le hubiera pasado. Pues efectivamente, ha hecho un mea culpa, pero con toda la razón del mundo. Desde abril, incluso marzo, pero abril del año 2021, y está grabado, aquí venimos anunciando que la inflación se va a elevar significativamente. Es verdad que yo no pensé que alcanzaría estos niveles, pero dijimos que había serios cuellos de botella en la oferta. Por tanto, estábamos sufriendo ya una inflación de oferta. Estábamos viendo cómo después de levantar las restricciones empezaba a aumentar la demanda y, por tanto, también había una cierta inflación de demanda porque no iba acompañado de una respuesta a la oferta. Pero es que además veníamos poniendo de manifiesto, que es lo más grave del asunto y que no habla casi nadie, que tenemos un componente estructural enormemente importante vinculado con todos los costes medioambientales de la Agenda 2030, etcétera, que de eso no se quiere hablar, pero mientras no resolvamos en cierta medida ese asunto vamos a sufrir enormemente. Y por tanto nosotros ya veníamos diciendo que la inflación posiblemente o peligrosamente podría acercarse a los 2 dígitos. Sinceramente, lo que no pensamos es que lo iba a superar, y menos en Europa. Es verdad que la guerra de Ucrania ha sido el remate a esta situación, porque ha provocado subida del precio de los alimentos y de la energía en general. Bueno, cuando negaban que estuviéramos frente a un proceso inflacionista, ya empezaba la guerra en Ucrania. Eso además, pero es que además la respuesta ha sido muy tarde, porque la guerra empieza a finales de febrero, claro, y las subidas de tipos de interés empiezan a producir en el verano ya. Don Daniel. Sí, la verdad es que si de Guindos hubiera visto este programa, efectivamente hubiera actuado de otra manera, ¿no? Yo tengo publicado un artículo de septiembre de 2020 en el que decía: cuidado que hay riesgo. Efectivamente, como muy bien dice Juan, en abril, mayo de 2021 ya era evidente que se iba a producir por los cuellos de botella y luego ya empezamos a hablar, acordados de esta inflación, que decían, no, los agoreros de derecha, la inflación. Bien, ¿cuál es el gran problema del Banco Central Europeo? No ha sido ser capaz o no de anticipar la inflación, que eso es verdad que era una apuesta con riesgo, que no estaba exenta de riesgo, sino
acordaos, inflación transitoria. Ese ha sido el problema, pensar que la inflación era transitoria. No, una vez que emerge la inflación y que, como ha contado muy bien Juan, tenemos perfectamente detectados cuáles son las razones de la inflación, no hay transitoriedad. Era imposible que fuera transitorio. Además, os recuerdo que el Banco Central Europeo estaba imprimiendo dinero e inyectando masa monetaria en Europa a niveles no vistos en nuestra historia. Ya es el 70% de nuestro Producto Interior Bruto, con lo cual, más inflación. Y te has olvidado de un pie de página, ese en el que decía Calviño, sí, bueno, hay inflación, pero no se ha contagiado la subyacente. Bueno, eso duró media hora. Pero eso por supuesto. Hubo, ¿eh? Luego, por último, y con esto acabo, el problema no es que tardaran en identificarlos, es que el Banco Central Europeo también ha tardado en reaccionar. Recordemos también el año pasado cuando la Reserva Federal dijo no vamos a permitir la inflación y estableció un calendario de subida de tipos hasta el 4% en 2023 que ahora lo ha superado porque ya estamos en el 4%, os recuerdo. Con lo cual, la Reserva Federal estableció un calendario de subida de tipos con una antelación de 6 meses, que siempre dijimos que era lo aconsejable, y el Banco Central Europeo estuvo esos 6 meses parado y cuando empezó a reaccionar lo hizo con urgencia. Subidas, acordaos, mayores de la esperada por el mercado. Con lo cual, bueno, creo que el Banco Central Europeo se ha equivocado en todo este proceso y sobre todo creo que se sigue equivocando, sigue detrás de la curva, sigue sin hacer la política económica adecuada y lo que necesita Europa en este minuto no solo es subir tipos, sino reducir ese balance, reducir toda esa masa monetaria que está provocando que haya muchos recursos monetarios ociosos. Yo quiero recomendar a los televidentes que se interesen mucho por este asunto el larguísimo artículo que ha publicado este fin de semana Alberto Recarte, que es un gran especialista en ese asunto, en 2 partes, en Voz Populi, que demostraba precisamente las ineptitudes, irresponsabilidades, o como lo queremos llamar, del Banco Central Europeo desde el año 2000. Desde el año 2000, y que ese balance, y lo cuantifica, ha ido engordando espectacularmente. Y no olvidemos que el Banco Central Europeo, entre otras cosas, lo que ha hecho no solo es mantener los tipos de interés de intervención al cero, los de depósitos negativos, sino que ha comprado todo tipo de deuda. Por tanto, lo que ha favorecido clarísimamente, y eso es lo que hay que decir, es el endeudamiento del sector público, la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos. Y de las grandes corporaciones, no lo olvidemos. Ahí quería yo llegar, porque resulta que del Banco Central nos vamos a la Comisión, a Bruselas. Bruselas se ha dado cuenta, fíjate tú por dónde, de que el año que viene vamos a tener recesión en Europa y empieza a pedir prudencia fiscal ante el riesgo de esa inflación a los diferentes gobiernos. Y digo yo, ¿esto no tendría que haberlo hecho ya el año pasado? O el anterior. O el anterior. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que durante la crisis del 2008-2014, por situarla cronológicamente, el endeudamiento de Europa aumentó del orden del 30% y a raíz de la crisis del COVID aumentamos otro 20%. Y esto es una absoluta barbaridad. Y precisamente en un escenario de estaflación o ya de recesión con alta inflación, las políticas que hay que utilizar es la política monetaria restrictiva, ya hemos hablado de ella, y la política fiscal restrictiva. Por tanto, es una irresponsabilidad del señor Sánchez que ha presentado unos presupuestos contra la inflación y precisamente él mismo saca pecho de ser los presupuestos más expansivos de la historia. Probablemente se perdió la clase de política fiscal. Bueno, yo creo, a mí lo que me preocupa es que las reglas fiscales sigan suspendidas. Eso, por supuesto. Acordaos, vino el COVID, reglas fiscales fuera, ahora no hay COVID, no hay nada y siguen suspendidas. Y sin embargo, por ejemplo, los derechos de emisión de CO2, que es verdad que todos estos costes son una parte importante de la inflación, no se han tocado. Con el problema energético que tenemos en Europa en este minuto, que es de primer nivel. Con lo cual, eso, como muy bien dice Juan, es una verdadera irresponsabilidad, lo pagaremos. A mí no me preocupa tanto la recesión, la descuento, la llevo descontando muchos meses, como una posible crisis de carácter financiero, es decir, un Lehman Brothers en forma de Deutsche Bank, Credit Suisse, algún banco italiano o incluso algún banco norteamericano que tienen los niveles Z1, que ya sabéis que son las reservas de emergencia, en niveles un poquito por encima de 2008, pero no mucho, con lo cual el riesgo de shock de carácter financiero es muy alto porque están subiendo los tipos, la renta disponible está cayendo como consecuencia de la inflación y a mí eso es lo que me preocupa de cara a 2023, porque la recesión
que se va a producir con el escenario que tenemos hoy es bueno, más que gestionable. Estamos hablando de un menos 1% en España, un poco menos. En Alemania quizás lleguen al 1,5-2% de recesión, pero no es un gran shock económico. Es una recesión más que gestionable. Sin embargo, los desequilibrios financieros y las burbujas que hay montadas en muchos mercados son muy preocupantes. Pues desgraciadamente, ya lo decíamos aquí, nos llamaron y nos tildaron de obscenos pesimistas cuando hablamos de que la economía española caería en el año 2020 más del 10%, cayó al 11,3%, y fuimos los primeros que hablamos, primero de esta inflación y ahora de recesión. Bueno, pues la Comisión Europea desgraciadamente nos da razón. ¿Y de inflación? Y de inflación, sí, eso ya hemos comentado. No se le olvide. Bueno, algún nombre propio del mercado en el día de hoy. Endesa, ¿por qué? Pues porque en los datos que ha presentado gana un 13% más, ha superado los 1.650 millones. Empresa vaciada por los italianos en él, eso no se nos olvidará nunca, y empresa que está empezando a tener dificultades porque por culpa de la sequía ha tenido que parar una central hidroeléctrica, la más importante que tiene, en Mequinenza, en Zaragoza. Bien, vamos a ver los resultados de Endesa. Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.651 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que representa un incremento del 13% con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado por los extraordinarios de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz Enel. Sin estos extraordinarios, el beneficio neto ordinario de la eléctrica, que es el que sirve de base para el reparto del dividendo, creció un 0,7% a septiembre respecto al año anterior, hasta los 1.469 millones de euros, en un contexto de mercado más complejo y volátil que el del primer semestre. El resultado bruto de explotación de la energética se sitúa en los 3.710 millones de euros en el periodo, incluyendo los extraordinarios, con un incremento del 19% con respecto a septiembre de 2021. En términos comparables, el EBITDA fue de 3.472 millones, lo que representa un alza del 11%, sustentada sobre el buen comportamiento del negocio de generación. Con estas cifras, en los 9 primeros meses de 2022, el grupo ratificó su objetivo de un resultado ordinario neto para todo el ejercicio de 1.800 millones de euros. Profesor Iranzo. Pues efectivamente, las eléctricas han vivido un momento muy especial, y aquí también lo hemos comentado, porque evidentemente estaban vendiendo todo al precio de la langosta, al coste marginal más alto, que era el gas natural. En este sentido, siempre hemos dicho también que en cualquier mercado en competencia, don Daniel y yo, liberales, defendemos que el precio lo fije el coste marginal, sin duda, pero es que estos no son mercados replicables, como también hemos dicho. Han tenido unos ingresos extraordinarios, pero mire por dónde ha venido limitaciones, topes, etcétera, y sobre todo una sequía. Por tanto, los ingresos se han visto afectados, pero muy especialmente se han visto perjudicados los costes, que se han incrementado significativamente. Y eso lleva a que ese resultado tan bueno tan solo se ha producido porque una operación curiosa, que es vender una parte de una de tus empresas por 182 millones de plusvalía a tu casa matriz, a Enel, en este momento. Por tanto, suena coyunturalmente un cambio de cromos. ¿Dónde tengo el garbancito? Eso ¿verdad, es. Daniel? Sí, Endesa presenta unos resultados muy similares a muchas compañías del IBEX 35. Aparentemente muy buenos, muy positivos, ya lo hemos dicho, que mejoran las expectativas del mercado, pero siempre hay bueno, una explicación un poco más enrevesada, que hace que todo sea a partir del beneficio bruto, del bruto al neto, digamos, lo que puedes hacer, ajustes contables, provisiones, operaciones extraordinarias, como esta que te digo, etcétera. Con lo cual, él lo ha contado muy bien el vídeo, el beneficio neto eliminando las extraordinarias ha subido un 0,7%. Ojo, un 0,7% con relación a 2021, que no fue un buen año ni para las eléctricas ni para nadie, ¿eh? Y que os recuerdo que venimos de una pandemia en la que todo el mundo ha sufrido mucho. Un dato: la demanda de electricidad en este país está en mínimos históricos. Históricos. Es verdad que se están beneficiando de unos elevados costes internacionales, de un elevado precio, para que nos entendamos, pero es que la demanda está en mínimos históricos y ese precio del que se benefician también supone un incremento de los costes, con lo cual, bueno, yo creo que no es ningún motivo
para lanzar las campanas al vuelo de carácter estructural. Yo creo que desde el punto de vista regulatorio el sector eléctrico requiere un cambio en profundidad, una modificación estructural de casi todas sus reglas de juego y por tanto a lo mejor era el momento de hacerlo, si bien es verdad que este gobierno no toca prácticamente, mejor que salvo no imponer impuestos. Mejor que no mejor que no. Poner impuestos, Mejor que no, mejor que nada. Tengo mucho interés en escucharles a propósito de que Inditex, H&M, que es una compañía textil de gran consumo, o Nike están disparando sus stocks un 41%, lo que demostraría un cierto o un evidente frenazo del consumo. Sí, efectivamente, yo creo que aquí hay varias cosas, porque en economía lo más peligroso y complicado son los desfases temporales, los que denominamos gaps. Y en este caso, ¿qué han hecho muchas de estas empresas? En primer lugar, tratar de producir y comprar lo más barata posible, porque en una época de inflación tú lo que haces es comprar, salvo los ciudadanos, que ahora veremos por qué no lo están haciendo. De tal manera que eso es bastante coherente. En segundo lugar, el año pasado hubo problemas de suministro de muchos productos, tanto al famoso Black Friday, que está ya a punto de llegar, como a la campaña de Navidad. Y eso no solo generó una subida muy importante de precios en algunos, sino falta de suministros. También se han tratado de cubrir. Y luego, además, les ha cogido con el paso cambiado, porque el año pasado la demanda estaba creciendo espectacularmente y aquí está cayendo. En concreto, en Estados Unidos está en recesión técnica y Europa, como se ha anunciado, pues está en una gran desaceleración. Es un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre, tanto en la Unión Europea como en España. El año, en los momentos turísticos fundamentales, es gravísimo. Por tanto, también la demanda va a caer. ¿Por qué? Porque todo es más caro, porque las expectativas para el ciudadano se están deteriorando. Y en lugar de comprar, porque luego va a ser todo más caro, lo que estás ahorrando, curiosamente. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Yo coincido con Juan. Yo creo que hay dos, de los tres factores que ha dado, para mí, los dos más importantes son, el primero, esas expectativas de inflación. Si tú sabes que de aquí a un año, los precios industriales están creciendo 20, 30, 40% en todo el mundo. O sea, con lo cual, si tú sabes que de aquí a un año el mismo producto te va a costar producirlo un 20 o un 30% más, adelantas, llenas tu stock. Eso es muy importante. Porque además, y aquí enlazo con el segundo elemento que me parece muy importante, te eliminas riesgo en las cadenas de valor. No olvidemos que China, que es uno de los principales productores a nivel industrial y también por donde pasan muchas de estas mercancías, sigue apostando por la política COVID-0. De hecho, el régimen comunista chino, su bandera es COVID-0. Eso significa que el riesgo de que cierren cualquier lugar de China de un día para otro porque aparezcan 2, 3, 4 o 20 casos COVID es muy alto. Con lo cual, eliminar ese riesgo implica efectivamente asegurar campañas muy importantes para estas compañías como es Black Friday, Navidades, etcétera, etcétera. El parón en el consumo, pues existe. Ya hemos dado el dato de la demanda de electricidad, las ventas minoristas también están penalizadas. Hemos visto el indicador ISM manufacturero, que lo da la consultora IHS Markit, en mínimos desde mayo de 2020, el más bajo de toda la Unión Europea es en España. En fin, hay indicadores que permiten avanzar una preocupación, pero creo que lo más importante en este momento es asegurar el stock precisamente para mejorar márgenes y evitar riesgo en las cadenas de valor. Hoy el Tesoro Español colocaba deuda, colocaba letras a 6 y a 12 meses, al mayor interés de la última década, al 2,56%. Han colocado 4.336 millones, si no me falla la memoria. Sí, efectivamente, la subida de tipos de interés, evidentemente, se pone de manifiesto en todos los activos y, por supuesto, en la deuda pública. Y también, precisamente, la pérdida de credibilidad de la economía española, sobre todo por la falta de seguridad jurídica. Y en este sentido, hay que recordar que durante mucho tiempo, 5 años, los tipos eran negativos, que es verdad que tampoco lo entendíamos, que tú pagues porque te den deuda pública, pero teníamos tipos negativos que era muy difícil de entender. Bueno, pues esto pone de manifiesto que la irresponsabilidad del gobierno, incrementando espectacularmente el gasto público y probablemente el déficit público, lo que va a provocar también es un círculo perverso, que se van a incrementar los costes financieros como consecuencia de la subida de los tipos de interés. 2,56 es una barbaridad para una letra a 12 meses. Eso claro. Sí, de momento no hay razón para preocuparse porque estas subidas se están produciendo en todo el mundo. En todo el mundo la renta fija está en niveles de 2008, 2009, 2010.
¿Cuál es el problema? Lo ha dicho muy bien Juan, ¿no? Que esto hay que financiarlo, esto hay que pagarlo, y conforme se vayan deteriorando las condiciones financieras vamos a encontrar problemas de verdad, y es cuando volveremos a ver primas de riesgo, credit default swap, etcétera, 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 porque tenemos una deuda del 120%, 116%, y un déficit que el año pasado ya era del 6,7%, 6,8%, que hoy lo ha dicho la ministra, y este año, vamos, no sé dónde va a estar. Lo que sí que sabemos es que el FMI ha dicho que el déficit estructural está en el 4%, que es una barbaridad, es una verdadera aberración. Con lo cual el problema, insisto, la gran incógnita en este minuto de cara a 2023 es la crisis financiera. Bueno, a ver si se despeja esa incógnita pronto, y no la tenemos. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes su interés desde sus hogares, y les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo político.